Os presento el diagrama UML que cayó en el examen del pasado enero de 2025. Está compuesto, como veis, con 4 clases y vamos a explicar en esta ocasión, pues igual, lo que hace cada una de esas clases y luego la implementación de cada una de ellas, ¿vale? El enunciado, bueno, lo explico aquí por encima y luego lo vamos viendo poco a poco según vayamos desarrollando el ejercicio. En esta ocasión lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos un mecanismo automático por el cual podemos elegir la palabra del año. Eso suele hacerse mucho al final de año, ¿vale? Y nosotros podríamos implementar un mecanismo para hacerlo de forma automática. De manera que las agencias de noticias, cada vez que emiten una especie de noticia corta o un tweet, ¿vale? Algo parecido, un comunicado, pues estarían en contacto con esta gestión que haríamos de las palabras del año y lo que haría sería analizarse cada una de ellas para determinar pues cuáles son todas las que se están utilizando, ya formen parte sí o no de lo que llamaríamos el diccionario de la RAE, ¿vale? Entonces esta relación por aquí, que se llama diccionario, simularía el diccionario de la RAE, con las palabras que son válidas en español. Pero además podríamos añadir palabras que no están. El ejemplo claro que se dio el año pasado fue la palabra dana. Inicialmente no estaba en el diccionario, pero se usó mucho. Finalmente se incluyó, ¿vale? Y en esta otra relación tendríamos las palabras más usadas. Lo que es la clase palabra sería pues simplemente ese término, una palabra única. Nos diría si está registrada o no en el diccionario y el número de veces que ha aparecido en todo el conjunto de noticias de ese año. ¿Vale? Entonces, la agencia de noticias sería la que inicia el proceso. Cada vez que emite un comunicado, da un aviso a palabras del año y empieza a realizarse un proceso por el cual se analizan todas esas palabras. ¿Vale? Agencias de noticias lo que hace, por tanto, es emitir un conjunto de comunicados que está formado siempre por ese conjunto de palabras. Y lo que hace Palabras del Año es, ahora lo veremos con más detenimiento, es ver si cada una de esas palabras está en el diccionario. Cada vez que aparece una palabra va a incrementar esa ocurrencia de esa palabra. Las más usadas van a estar siempre controladas por esa estructura de datos que le vamos a llamar más usadas, y todas esas palabras todos esos comunicados que se procesan por parte del sistema los va a tener también accesibles a través de esta relación que se llama procesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir a continuación implementando cada una de esas clases. Por la clase palabra, que es la más sencilla, yo siempre recomiendo empezar por una que sea fácil. Y bueno, en este caso es muy básica. Recordamos, la palabra tiene un término, decimos si está registrado o no, y el número de ocurrencias que recordamos que se va incrementando cada vez que se utiliza, ¿vale? Que esa palabra aparece en algún comunicado. Vamos a ver la implementación, que es muy básica. La tenemos aquí implementada en Celion y bueno, está implementada en el punto H, ¿vale? Porque es tan básica que podemos hacer todas las funciones inline. Y bueno, no tiene nada. Lo único así que podemos ver es que realmente se incrementa el número de ocurrencias cada vez que se llama a la función incrementa ocurrencias. Tenemos alguna función más, ya sabéis que los getters y los setters los podéis añadir tranquilamente según vayan haciendo falta. Y bueno, pues no tiene más dificultad. Por la que podríamos decantarnos a la hora de hacerlo sería con comunicado, ¿vale? La relación que tiene comunicado es con palabra y aquí tenemos que decidir la estructura de datos que necesitamos. Realmente comunicado con palabra pues son pocas palabras, hemos dicho que es algo tipo tweet y no necesitamos especificar ningún orden, ningún tipo de búsqueda específica. Entonces podemos hacer cualquier contenedor lineal, por ejemplo, como un vector. Eso sí, recordamos que es una asociación. Os voy a comentar de vez en cuando algún error que soléis cometer y todavía cometéis errores como no tratar correctamente a las asociaciones. En este caso, ahora veremos que se va a hacer a través de un puntero, ¿vale? Luego, dos funciones que tiene es getTexto. Aquí, claro, la relación con palabra va a ser tal que tenemos que ser capaces también de descomponer en modo string. Pues getTexto lo que va a hacer es descomponerlo en modo string para luego analizarlo palabra por palabra, y añadir palabra lo que va a hacer es bueno, pues añadir cada una de las palabras individuales que tiene ese comunicado con la relación palabra, ¿vale? Es bastante sencilla la clase.
Vamos a ver la implementación. Aquí vemos evidentemente que es una asociación, por tanto, sí o sí, eso es algo que tenéis que pensar muy poco, es añadirle un puntero siempre, ¿de acuerdo? No hay opción B, o sea, hay siempre que hacer las asociaciones con puntero. Luego, el hecho de decidir un vector, pues porque no tiene nada específico que yo tenga que hacer con esa clase. Bueno, pues lo que se pide que hagáis es el constructor, que en este caso es muy básico. En este caso, devolver el texto, pues simplemente se hace el texto string que tiene dentro, y añadir la palabra es añadirla, pues en principio por el final, con un pushback. O sea que veis que esta implementación es muy básica, muy sencilla, y en principio no debe generar ningún tipo de duda. La agencia de noticias, que como veis, esta ya sí que tiene dos relaciones. Tiene un acceso a palabras del año mediante una asociación a uno, cuando no se pone nada por defecto se sobreentiende que es a uno, y una relación a muchos con comunicado. Esta relación es de composición, es decir, la agencia de noticias sí que es la dueña de todos los comunicados, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en principio tiene que ser una composición, no hay una razón específica para utilizar una estructura de datos que haga el acceso eficiente, ¿vale? Pero ya veréis que sí vamos a implementar de una forma específica para enganchar correctamente bien las clases, porque aquí sí que habéis cometido de forma, bastante gente ha cometido aquí un error a la hora de enganchar la clase. Y bueno, y esto como veis es un acceso a palabras del año, que si no se hace correctamente también da lugar a error. En esta ocasión sí vamos a hacer .h y .cpp porque ya las clases sí son un poco más complejas. Bueno, no vamos a explicar aquí con detalle por qué se ha puesto el forward inicialmente, pero entendéis que cuando hay unas relaciones cíclicas hace falta hacerlo, ¿vale? Bueno, como aquí tenemos la asociación, la pondríamos aquí con punto y coma. En este caso no hacemos el include, eso ya lo hemos trabajado en prácticas y yo creo que se entiende. Bueno, entonces la agencia de noticias tiene un IDE. Es cierto que dentro de la clase se pedía que tuviéramos como un ID único pendiente de la fecha. Lo que pasa que decía que no teníais que implementarlo. Yo lo he implementado de una forma diferente porque si cogía el ID de la fecha, como hacía una simulación, me estaba cogiendo siempre el mismo ID y me daba error, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque el ID de fecha no se os pedía que lo hicierais en el examen. ¿Qué tenemos por tanto? Entonces, en vez de un ID diferente, vamos a tener simplemente un ID que yo voy a hacer de forma incremental. Eso es relativamente transparente para vosotros. Y lo que tiene la agencia es un nombre, no era importante ese nombre, simplemente por darle un valor o no. Y al final se ha decidido utilizar un mapa para trabajar con todos los comunicados. ¿Veis? En este caso no hay puntero, me lo ahorro, porque si yo tuviera un puntero, cosa que a veces hacéis, significa que tengo que hacer todos los new de todos los comunicados y también tengo que hacer todos los deletes. Y no merece la pena. O sea, si queremos ir rápido, ¿vale? No sería necesario ni mucho menos ponerle un puntero. Si lo ponéis, hacéis los new y luego no hacéis los deletes, sabéis que es un error y se castiga un poco a la hora de implementarlo, ¿vale? Vale, luego la asociación a palabras del año no puede hacerse de otra forma, nada más que a través de un puntero, porque es una asociación, ¿de acuerdo? Y ya digo que el get y de fecha no era necesario que lo implementarais, por lo tanto, solamente tenéis que hacer el constructor, ¿vale? Que en este caso el constructor, pues bueno, va cogiendo cada uno de los atributos y los va inicializando, ¿vale? Yo internamente voy a poner un ID a 0, pero luego lo voy incrementando como ahora veremos. Y luego realmente la que hace cierta funcionalidad es nuevo comunicado. Y aquí es donde sí quiero que prestéis atención a la implementación, ¿vale? Bueno, ya digo que el getFecha para mí es un incremento del ID, pero lo más interesante es qué pasa cuando se hace un nuevo comunicado, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es ese comunicado meterlo dentro de la estructura de datos que he elegido, que es un mapa, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo el ID, genero un comunicado de forma local, ¿vale? Y ese comunicado primero es necesario insertarlo dentro de la estructura de datos, es decir, he hecho en el mapa, pues he metido mi comunicado, ¿veis? ID y nuevo, el ID es el identificador, por tanto va a ser la clave y el comunicado que acabo de crear aquí. Eso es correcto, pero lo que no puedo hacer es nuevo, que es una variable
local, que sea que ha nacido aquí y que muere aquí, que ese puntero lo utilicéis para engancharlo en el sistema. Ese ha sido un fallo global este año. Os pasa a menudo. No, o sea, tenéis que entender que primero inserto el dato, ¿vale? Lo estáis viendo aquí cómo se inserta. Y luego, una vez que está insertado, es cuando, bueno, aquí he utilizado el find para que veáis que de forma directa lo estoy buscando. Lo busco, lo encuentro, ¿vale? Está, o sea, lo acabo de insertar, debe estar. Bueno, podríais intentar hacerlo quizá un poco mejor, porque si el dato ya tenía la clave insertada, pues no lo va a insertar y podríais tener un problema. Pero en cualquier caso, siempre va a encontrar un dato con esa clave, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo localizo. Se puede decir que ya tengo un iterador al dato original y a ese, ¿vale? En el punto second, que es donde está realmente el objeto comunicado, a ese le voy a sacar la dirección de memoria. Y ese realmente es el comunicado que yo quiero enganchar y que yo quiero dar un aviso del nuevo comunicado con ese dato, que es el original, el que realmente está insertado. Si lo hacéis de otra manera, es decir, si cogéis, por ejemplo, y le sacáis la dirección de memoria al objeto nuevo para insertarlo por aquí, eso es un error muy gordo. Eso no funcionaría jamás, ¿entendido? Entonces, eso que sepáis que es uno de los errores típicos que habéis cometido en la implementación de este ejercicio. Bueno, finalmente vamos a ver la implementación de la clase palabras del año, que es realmente la que tiene la mayor parte de la funcionalidad en este ejercicio. Como antes hemos visto, nuevo comunicado de agencias de viajes lo que hacía era, mediante aviso, llamar a nuevo comunicado de palabras del año. Y esta es realmente la que hace la gran parte de la funcionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese comunicado que le han pasado por aquí, por ejemplo, lo añade a comunicado, ¿vale? Para tener control, palabras del año, de todos los comunicados que le llegan. Luego, dependiendo de las palabras que tenga ese comunicado, bueno, pues las va a buscar todas y cada una de ellas una vez que se llama a procesa texto, que encuentra cada uno de los strings de forma independiente, pues cada uno de ellos los busca en el diccionario, ¿vale? Puede estar o puede no estar en el diccionario. Si está, pues simplemente se incrementa el número de ocurrencias, ¿de acuerdo? Pero eso también puede afectar a las más usadas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna palabra que ya está siendo muy usada y se añade una ocurrencia más, pues dependiendo de cómo hayamos elegido la estructura de datos, puede cambiar su posicionamiento dentro de esa estructura, ¿de acuerdo? En el caso de que la palabra no esté, sí se añade al diccionario, pero ponemos registrada igual a false, ¿de acuerdo? También, hombre, la primera vez no, pero luego también podría ser una de las palabras más usadas, ¿vale? Ponemos el ejemplo siempre de la palabra Dana el año anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo cuál sería la implementación en C++ y vamos también a ver cuáles serían las estructuras de datos más convenientes en cada caso. Bueno, pues algunas nos pueden generar algún tipo de duda, pero otras no, ¿vale? Por ejemplo, el diccionario, que vamos a buscar palabras, eso sí o sí no podéis tener duda de que va a ser un mapa. Necesito hacer las búsquedas rápidas por el diccionario, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, el procesa, que hemos dicho que era el conjunto de comunicados, realmente esto ha despistado a mucha gente porque de hecho me he encontrado muchos exámenes directamente con un puntero, no con una estructura de datos. Y es que realmente no se utilizaba, ¿vale? ¿Por qué? Pues por no añadirle más complejidad a un examen. Podría haberse utilizado para cualquier otra operación. Si ocurre eso, que os piden que hagáis una, por ejemplo, en este caso una asociación, del tipo que sea, y no vais a utilizarla de forma muy clara o no tenéis que hacer búsquedas muy específicas, podéis usar, por ejemplo, un vector, ¿de acuerdo? Algo parecido con agencias de viajes. La agencia de viaje luego no se buscan, no se hace nada especial desde palabras del año con agencias de viaje. Pues, por ejemplo, puede ser una lista o podría ser un vector, no hay ningún problema. ¿Cuál sería quizá la que nos puede dar más dudas? Pues las de más usadas. Según el enunciado hay que dejar las 200 palabras más usadas. Claro, esto puede implementarse de muchas maneras. De hecho, muchos de los estudiantes lo que hicieron fue utilizar una priority queue. Claro, una priority queue para hacerla bien tiene que ser de punteros. Pero claro, si dejáis priority queue de punteros a palabra, ¿vale? Por ser asociación y no hacéis nada más con eso, entended que estáis haciendo una priority queue de punteros y significa que se está ordenando internamente por direcciones de memoria. Eso es un error.
¿vale? Para hacerlo bien, pues hay que hacerle adicionalmente una función de comparación. Y si no lo hacéis, pues es peor, ¿vale? Que incluso que utilicéis un vector o una lista, que intentéis de alguna manera tenerlas ordenadas. Yo en este caso he elegido por facilidad un multimapa, de manera que voy a tener siempre el número de ocurrencias como clave, ¿de acuerdo? Y luego fijaos que tengo la palabra aquí fácilmente. Esto me va a facilitar ciertas cosas, pero cada vez que una palabra que yo busque incremente su número de ocurrencias, ya veréis que tengo que cambiar esa posición del multimapa, porque ya la clave cambia. Y cuando se tiene una clave, tanto sea un mapa como un multimapa, no se puede cambiar directamente, sino que lo que hay que hacer es borrar y luego insertar. O sea que, como veis, tampoco es perfecto, ¿vale? El Priority Queue, haciéndolo bien, podía ser válido, pero también tened en cuenta que solamente se puede hacer push y pop, con lo cual tampoco facilitaba 100% la tarea, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta disposición vamos a ver las funciones. Bueno, como veis, bueno, las otras funciones que aparte del constructor, que está aquí hecho directamente, serían la de palabras no registradas, que aquí tenemos que encontrar, según el enunciado del examen, aquellas palabras que tienen la palabra registrada es decir, igual a false, es decir, son palabras que inicialmente no estaban en el diccionario de la RAE, pero yo las he ido añadiendo, si al menos aparecen más de 20 veces. ¿De acuerdo? Eso es lo que me tenía que devolver este vector. Fijaos que como es un vector de string, yo aquí no tengo que devolver punteros, es un vector de string sin problema. ¿Okay? Luego, el get n palabras más usada, introduzco un n que no tiene sentido que sea mayor de 200, porque solamente voy a controlar las 200 palabras más usadas, pero por ejemplo podría ser 10, ¿no? O 20 o 30, un valor así que me gustaría tener de forma directa. Encontrar 30 palabras más usadas o 30 máximos dentro de un vector sin ordenar no es nada eficiente. Entonces, al menos con el multimap ya veremos que sí se puede hacer un poquito más eficiente. Y bueno, nuevo comunicado es el que hemos comentado antes, que realmente es el que tiene más funcionalidad dentro de todas las clases. Vamos a ir al CPP. Bueno, procesar texto, aquí realmente lo que está sacando son todas las palabras de forma individual en un vector. Esto en el examen no tenéis que hacerlo. De hecho, en el examen os decía que saldrían las palabras más representativas, ¿vale? Por ejemplo, de la frase se ha producido una dana en Valencia, pues saldrían a lo mejor Dana y Valencia. No tiene sentido que salgan ni verbos, ni tienen sentido que salgan pues adjetivos, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto no lo tenemos por qué comentar. Por ejemplo, palabras no registradas, lo que hemos comentado antes, ¿no? Aquellas palabras que tienen un registrado igual a falso. La única forma de hacerlo, esto, era mediante el diccionario. No había ninguna otra forma de hacerlo más rápido y más válida. Y no se podía hacer de forma más eficiente, ¿de acuerdo? O sea, yo no sé, no tengo ningún control sobre esas palabras, pueden estar en cualquier sitio, por lo cual hago un recorrido secuencial por todo el mapa, ¿de acuerdo? Obtengo la palabra, fijaos que tengo la palabra original, ¿de acuerdo? La saco por puntero. Bueno, he cambiado aquí con respecto a la enunciado del examen 20 por 1. ¿Por qué? Porque yo la prueba que he hecho, pues con 1 ya me valía. Pero bueno, fijaos, si el número de ocurrencias seguía en este caso mayor que 20 y no está registrada, pues simplemente saco ese string por parámetro, ¿vale? Como yo lo que tengo es una palabra, pues p flecha término, get término me da el string y poco más. O sea, ese no tiene ninguna historia. Había gente en el examen que intentó hacerlo mediante otra de las estructuras de datos, pero no tiene sentido. Es mejor hacerla directamente con el diccionario. Las get n palabras más utilizadas, pues claro, esto va a depender muchísimo de la estructura de datos que utilicéis. Yo os recuerdo que he usado un multimapa, ¿de acuerdo? Y me mejora un poco el proceso en vez de hacerlo en tiempo lineal. ¿Por qué? Pues bueno, fijaos que cuando yo definí el multimapa no he puesto por defecto, vamos a verlo un segundo más, he puesto aquí multimapa, fijaos, no tengo, por defecto va a coger el entero de menor a mayor. ¿Eso qué significa? Que voy a tener por la zona del begin los menores y por la zona del end los mayores. Por tanto, teniendo eso en cuenta, lo que voy a hacer es posicionarme al final. ¿Veis? Me pongo al final. Recordad que en el punto en nunca hay datos, por lo tanto hago it menos menos, ¿no? Menos 1. Y a partir de aquí sí cojo los n de atrás hacia adelante. Voy cogiendo la palabra que está en el punto second, ¿vale? Lo añado al vector de salida y hago it menos menos. Y a partir de esa forma tengo
pues los 20 o los 30 o los n más, más utilizadas, ¿no? Las palabras que tienen más ocurrencias dentro del sistema. Bien, la que tenía más complejidad, ¿de acuerdo? Era nuevo comunicado. Recordad, ese comunicado me lo avisa la agencia de viajes, me viene por aquí por puntero. Yo tengo el puntero ya del comunicado. Entonces, lo que tengo que hacer en primer lugar es procesarlo para sacar todos esos strings, todos esos términos que realmente pueden merecer la pena de ser utilizados dentro del sistema. Ya digo que quitamos artículos, preposiciones, algunos adjetivos, en fin, lo más importante, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, independientemente cada uno de ellos, lo que hago es añadirlos a Procesa, que es esa relación que teníamos con comunicados a través de una asociación. Bueno, pues como ya es puntero, pues perfecto, lo tengo, ¿de acuerdo? Acto seguido lo que hago es buscarlo dentro del diccionario, le hago un find. Vale, pues si es distinto de significa que está dentro del diccionario y lo puedo localizar con la dirección de memoria del punto seco. Esto ya lo hemos hecho antes, de obtener la palabra. Ok. Evidentemente yo quiero ya añadirle, o sea, ya tengo acceso a través de este puntero a donde está dentro del árbol la palabra original. Es como si tuviera un apuntador directo a ello. Pues ya, lo que hago es si hago P flecha número de ocurrencias, pues tengo las ocurrencias de la palabra original. ¿De acuerdo? Vale. Ahora me voy al multimapa, porque claro, recordad que si yo cambio el número de ocurrencias, ya en el multimapa estoy cambiando la clave. Entonces lo busco, es un multimapa porque ese número de ocurrencias puede estar muchas veces. De hecho, van a estar todas las que tienen el mismo número de ocurrencias dentro del multimapa, eso ya lo hemos visto en clase, van a estar juntos. Entonces, ¿yo qué hago? Encuentro la primera y en mi bucle siempre va a ser doble, mientras que ese iterador sea distinto del final, es decir, no salga de la estructura y además el punto first coincida con el número de veces, yo puedo iterar de forma secuencial, de manera que siempre me estoy moviendo entre un conjunto de datos que tienen el mismo número de ocurrencias. ¿Ok? Bueno, pues la forma de diferenciar una del resto son buscando si el término coincide con el término de esa palabra. Si eso ocurre, la voy a borrar. ¿Por qué? Repito, yo voy a borrar la palabra porque no puedo incrementar la clave directamente porque es la clave. La clave no se puede modificar directamente. Cuando la encuentro salgo, ¿vale? Y si no la encuentro, pues evidentemente voy iterando. A la fuerza debería estar dentro del diccionario, ¿de acuerdo? Pues en principio pues la he localizado. Vale, pues ahora ya sí puedo incrementar las ocurrencias. Estoy incrementando, repito, el número de ocurrencias de la palabra original. No tengo que sacarla, la original sí está. Lo que sí tengo que volver a hacer es meter en el más usadas, en la estructura esa sí tengo que volver a meter la pareja del entero, porque es el número de ocurrencias que ha incrementado, ¿vale? Y por supuesto luego la palabra. Entonces, fijaos, el get de ocurrencias que acabo de incrementar sería la clave de nuevo del más usadas. Esta sería la parte menos eficiente. Ahora, es muy fácil mantenerlo a 200. Si el tamaño es mayor de 200, pues yo me cargo en la primera, porque sé que en la primera van a estar las menos usadas, ¿vale? Es muy fácil hacer la implementación. De otra manera, hubiera sido más complicado seguro, ¿ok? Bueno, la parte del else lo que hace es, pues, cuando la palabra no está en el diccionario, no está registrado, pues yo genero una nueva palabra, le pongo a false, ¿vale? La parte de que está registrada. Y bueno, aquí vais a ver una forma muy interesante, muy eficiente de, bueno, insertar la palabra. Fijaos, lo que estoy haciendo es un insert, ¿vale? Bueno, no se ve la parte derecha, pero se inserta la palabra que acabo de crear. Pero quiero luego hacer algo con ella. Lo que quiero hacer luego, por ejemplo, es sacar la palabra para meterla en más usadas, ¿vale? O bueno, sí, yo la voy a insertar. Ya veremos si luego cuando sea mayor de 200, pues a lo mejor hay que eliminarla y tal, pero en principio yo la quiero introducir. Bueno, pues recordad que cuando se hace un insert en un map me devuelve un pair, que a su vez es, bueno, este bool me dice si o no ha tenido éxito la inserción, ¿vale? Yo ya sé que va a tener éxito porque esa palabra no estaba. Y luego como first me devuelve a su vez un iterador al propio mapa, ¿de acuerdo? Pues yo, fijaos, el IT4 lo que va a hacer es el IT3.first, es decir, ese iterador justo
¿de acuerdo? Que es el que hablábamos antes, que está apuntando exactamente a la palabra, bueno, a la pareja, al dato que acabo de insertar. Con lo cual me viene muy bien porque yo sé que ese iterador, ¿vale? El punto second de ese iterador es donde está la palabra que acabo de insertar. Con lo cual sé que el asterisco P tiene directamente la palabra original que he metido antes previamente en el mapa. Y ahora ya lo que puedo hacer es insertarla. Es verdad que aquí podríamos haber tenido control si el tamaño es más de 200 y haberlo quitado, ¿vale? O exactamente haber puesto esta función que aparece aquí, ¿ok? Pero bueno, se ha hecho arriba, estaría bien también hacerla abajo, ahora que lo veo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la parte más interesante sería que vierais el manejo conjunto de las dos estructuras de datos. No hay más de implementación. Esto lo he utilizado yo para añadir al diccionario, ¿vale? Para crear en el Mind. No hace falta que vosotros lo hubierais implementado. Y bueno, hasta aquí la implementación de las clases. Bien, para finalizar, aunque el Mind de la clase nunca tenéis que hacerlo en un examen, pero bueno, os cuento un poco ya finalmente cómo funcionaría, ¿vale? Para que veáis que tiene sentido todo lo que hemos hecho anteriormente. Bien, pues en el Mind, fijaos, creo la palabra del año, ¿vale? Le añado un año, aunque realmente el año no ha sido importante en todo el proceso, y voy generando mi diccionario. Es cierto que el diccionario de la RAE pues no lo he puesto, simplemente he puesto un conjunto de palabras para hacer luego la búsqueda. Hay unas cuantas palabras que van a estar en el diccionario, o a veces me cuesta pensar, ¿vale? Tanto comer, ¿vale? Eso estarían dentro. Y luego vamos a ver, según hagamos la frase, qué va ocurriendo. Bien, pues mi agencia de viajes se llama Pepa y hago un comunicado, es hola, a veces me cuesta mucho pensar tanto, y fijaos que esto es lo que lanza todo el proceso. Pepa, nuevo comunicado que acabo de crear, ¿de acuerdo? Entonces ya imaginamos todo lo que va a pasar dentro del sistema. El segundo comunicado de la agencia de noticias es hola, a veces me cuesta comer muy tarde, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que hay palabras que se están repitiendo, otras que no, unas que están en el diccionario y otras que no. Por ejemplo, de la primera frase, tanto no aparece. Tanto sí, pero mucho no aparece. En la segunda frase no aparece muy dentro del diccionario y tarde tampoco está la tarde. Y la tercera frase, por ejemplo, hola, 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 a veces también está, pero no aparece. Entonces, a ver si luego nos aparecen en ese conjunto de palabras cuando veamos las que no están registradas. Bien, entonces es lo que vamos a preguntar primero, las palabras que no están registradas. Y luego la salida que vamos a ver también son las n palabras más usadas, que yo le voy a decir que me dé las 3 palabras más usadas, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver cuando hagamos la ejecución. Vamos a volver a hacer la ejecución. Vale, bueno. Vale, las palabras no registradas son mucho, muy, no y tarde, ¿de acuerdo? Que son aquellas que no estaban inicialmente en el diccionario. Y finalmente las palabras más usadas son hola, que ya he visto que se ha usado un montón de veces, cuesta y veces, que son las que hemos visto repetidas varias veces en las frases, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el final del ejercicio. Bien, para finalizar vamos a recordar un poco lo que se ha hecho a nivel de estructura de datos. Recordad que todas las asociaciones o composiciones que van a más de uno necesitan una estructura de datos. Si son de asociación, siempre tenéis que usar puntero. Eso es algo como muy automático, ¿de acuerdo? Yo también aconsejo que si son composiciones no uséis puntero, si no es imprescindible, y pocas veces lo va a ser, ¿vale? Así os ahorráis toda la parte de creación con new y destrucción con delete. Podemos utilizar estructura de datos, por ejemplo, como aquí hemos hecho, vectores, listas, a no ser que haya una parte de funcionalidad importante en la que tengamos que hacer búsquedas. Y aquí quizá las dos estructuras de datos más interesantes ha sido diccionario, que claramente era un mapa, y más usadas para tener siempre controladas todas aquellas palabras con mayor número de ocurrencias. Y una de las formas posibles, quizá la más rápida de implementar y más fácil, sería con un multimapa. Entonces, bueno, hemos visto, por tanto, estructura de datos que han tenido puntero cuando eran asociaciones y aquellas que no han hecho falta que tener puntero cuando eran composiciones. Bueno, espero que os haya servido para entender mejor el ejercicio del examen de enero de 2025.